Hola a todos, bueno, nos volvemos a reunir aquí en este rincón de Sabine para hablar de tricología, como siempre decimos, y vamos a aprender sobre el cabello y otras cositas. Vamos a retomar en esta ocasión ese tema que dejamos en punta en la última vez, en el cual estamos hablando de las propiedades del cabello, pero haciendo una aplicación de los conceptos, es decir, entendiendo no solamente que el cabello tiene resistencia, plasticidad, sino saber para qué me sirven todos ellos. Dejamos en punta en la última ocasión el tema de la plasticidad, ¿cierto? Fue el último que vimos y empezamos a hablar de él, sobre todo resaltando que la plasticidad pues, es la capacidad de mi cabello de dejarse moldear, ¿cierto? O sea que si mi cabello está ondulado, pues lo puedo alisar temporal o definitivamente, y de la misma manera si es liso lo puedo ondular temporal o definitivamente a través de una permanente. Y estábamos tratando de establecer diferencias entre cada uno de los procesos. Cuando yo hago un proceso de cepillado, debo tener claro que es un proceso de alisado temporal y que en ese proceso lo que me ayuda a alisar el cabello no es el calor cuando hablo de un cepillado. O sea, en un cepillado no es el calor el que alisa, sino es la presencia de agua. Que aclaramos que entonces, porque cuando yo plancho el cabello, entonces ahí no hay agua, pues claro, no hay agua, pero hay presión. Entonces eso es lo que hace que yo logre hacer el alisado del cabello cuando utilizo la plancha. Pero en esta ocasión, hoy nos vamos a centrar específicamente en el tema del cepillado. Y debo tener clara cuál es la diferencia entre hacer un alisado temporal y un alisado permanente, ¿sí? Y básicamente esa diferencia está en que en un proceso de alisado definitivo, así sea uno permanente progresivo como el que hacemos, pues en ese proceso lo que hago es cambiar la estructura del cabello. ¿Se recuerdan que si esta es la cutícula de mi cabello que está así ondulada? Si yo quiero alisarla definitivamente, porque si yo no la aliso definitivamente, o sea, si no hago un proceso químico que me permita hacer ese alisado permanente, pues la estructura de mi cabello siempre va a querer estar así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estas escamitas que conforman la queratina, la cutícula, perdón, de mi cabello, que son de queratina alfa, pues siempre van a querer estar en la forma en que están pegadas. Cuando yo hago un proceso de alisado con un cepillo, cuando yo cepillo mi cabello, yo no estoy alterando esa estabilidad química de mi cabello, es decir, la estructura de mi cabello está ahí. Yo no he cambiado la forma, no las he despegado para nada. Por eso es que si yo tengo mi cabello ondulado y lo cepillo, lo aliso, pero en pocos días él vuelve a estar así. ¿Por qué? Porque estas escamitas conservan su estructura ahí pegaditas. Si yo voy a hacer un proceso de alisado permanente, pues debo alterar esta estructura química y debo separarlas, ¿cierto? ¿Para qué las separo? Para que se puedan desplazar unas encima de otras y ya el cabello tome la nueva forma. Este concepto lo vamos a retomar cuando hablemos de los alisados capilares, pero hoy nos vamos a centrar en el tema del cepillado. Entonces, un cepillado es un proceso de alisado en el cual yo no separo estas escamitas de queratina. O sea, no hago un proceso químico, por eso él se alisa, pero a los 3 días vuelve a estar así. ¿Por qué? Porque él sigue conservando su estructura. De eso se trata básicamente hacer un cepillado. De alterar la forma de mi cabello, no la estructura. Y yo puedo alterar la forma de mi cabello sin necesidad de alterar su estructura química, solamente relajando esta estructura química, ¿cierto? Entonces, eso lo logramos con la presencia de agua. Recuerden que entre cada una de estas escamitas de queratina que conforman la cutícula hay unos átomos de hidrógeno. Esos átomos de hidrógeno son los que pegan esta estructura así. Pero cuando yo saturo de agua estos átomos de hidrógeno, o sea, pongo más átomos de hidrógeno de los que normalmente tienen, se relajan y me permiten alisar temporalmente mi pelo. Pero si yo no he abierto la cutícula, pues va a volver a tomar su forma original. Cuando se restaura el pH, vuelve a quedar el cabello en la forma que tradicionalmente tiene.
¿Para qué me sirve aprender a cepillar bien, entendiendo qué es la plasticidad? Bueno, pues primero para poder mantener cabellos sanos, que es de lo que finalmente se trata todo este cuento. O sea, todo este tema de la tricología y de aprender sobre el cabello y de tener claros los conceptos, pues son para mantener un cabello saludable, al igual que un médico tiene que tener claros los conceptos para que usted esté bien. Aquí vamos hoy a hablar específicamente de los procesos de cepillado. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente en nuestro medio el tema del cepillado se ha vuelto una cosa molesta. No es... Y las mujeres que nos observan aquí me comprenderán que el tema del cepillado se volvió algo como parecido al ir al odontólogo, decíamos hace unos días. Es decir, yo voy porque sé que me tengo que mejorar o tratar alguna dolencia que tengo, pero eso no es grato ni es chévere ir al odontólogo. Ir al estilista a un cepillado se está volviendo lo mismo, porque es que el resultado final sí es chévere y me veo con el cabello liso cuando no es que quedan así espanchiradas, pero digamos que en términos generales el resultado puede ser bueno. Pero si salgo de la peluquería con las orejas quemadas, con dolor en el cuello de la mechoneada que me pegaron, ¿cierto? Con el cuero cabelludo quemado, pues eso no está tan chévere y eso ha hecho que las mujeres no sean muy amigas de los procesos de alisado y por eso hoy en día muchas tienen la plancha en la casa, porque en la plancha ahí les queda el olor a chamuscado, pero por lo menos no se tienen que aguantar la mechoneada. Esa es la verdad de lo que pasa hoy en día con los procesos. Entonces, ¿qué debo tener claro para poder hacer un buen cepillado? Primero, debo tener claro que si yo no hago un buen cepillado, el daño que ocasiono en el cabello, hablo de daño estructural, puede llegar a ser tan grave como el que haría con un proceso químico. Cuando yo digo esto, siempre apelo a mis amigos estilistas y les digo que se acuerden de sus primeras víctimas de cepillado cuando estaban allá en la academia. Eso no fueron clientes ni pacientes de cepillado, fueron víctimas de cepillado. Mis primeros cepillados debieron quedar terribles. ¿Por qué? Porque no tenía pericia, porque jalaba mucho, porque mechoneaba, muchas razones pudieron influir ahí. Entonces, hacer un buen cepillado me va a evitar todos esos daños, todas esas mechoneadas, todos esos cabellos esponjados. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta que en un proceso de cepillado intervienen 4 factores que no son buenos para el cabello, pero que son necesarios, indispensables en un proceso de cepillado. Esos factores, ¿cuáles son? El primero es la humedad. ¿Por qué? Porque es que un cepillado siempre está precedido de un champú. ¿Por qué? Porque normalmente debo asear el cabello, debo limpiarlo, o es el proceso final para un proceso de color, de alisado, lo que sea. ¿Sí? Entonces siempre va a estar precedido de humedad. Adicionalmente, que es que un cabello, si está seco, nunca se va a poder alisar a través de un cepillado. Yo siempre le digo a mis amigos estilistas que tengan en cuenta eso, porque si usted intenta cepillar un cabello seco, el cabello va a quedar así. Por más que yo le pase el cepillo y el cepillo él va a quedar así, va a quedar esponjado, se van a marcar esas ondas. Cuando yo pongo agua, ¿el agua qué hace? El agua lo que hace es que satura esos puentes de hidrógeno que hay allí y permite que el cabello se relaje y va a hacer esto. Ahora sí va a quedar liso. Esa es la razón por la cual decimos que lo que alisa el cabello en un proceso de cepillado es la presencia de agua, no es el calor. Y siempre les decimos a nuestros amigos que tienen que aprender a cepillar sin calor. Ya lo vamos a ver. Entonces, primer factor nocivo, pero indispensable en un proceso de cepillado: humedad. ¿Y por qué es nocivo? El agua per se no es mala, ¿no? El agua no es mala. Lo que pasa es que la presencia de agua, como relaja los puentes de hidrógeno que están allí en las escamitas de queratina de mi cabello, aumenta su elasticidad. Y esa era la razón por la cual en mis primeros cepillados reventaba tanto pelo, porque mi cabello estaba demasiado elástico y se reventaba con facilidad. Segundo, siempre que yo cepillo un cabello va a haber tensión. ¿Por qué? Porque es que lo que hago es humedecer el cabello para que se relajen los puentes de hidrógeno,
estiro el cabello y ya, lo alicé. Pero ¿qué hago para que se quede ahí? Eliminar la humedad. Entonces, segundo, tensión. Siempre va a haber tensión. Y ahí viene el tercero, que es calor. ¿Por qué? Porque si ya lo tensioné y necesito eliminar la humedad, debo poner algo de temperatura. Pero no debería poner el máximo que nos da el secador. Eso no tiene ningún sentido. Sin embargo, vean, existen casos, y seguramente aquí muchas de las personas que nos ven se acordarán de esto. Existen estilistas que son tan bruscos, por decirlo menos, a la hora de cepillar el cabello, y cuando digo bruscos es con el secador, que en un proceso de cepillado le dejan el cabello a una cliente oliendo a chamuscado, a pelo quemado. Esa es la cantidad de temperatura que ponemos en el cabello. Acuérdense que el cabello empieza, o esas escamitas de queratina empiezan a quemarse, a chamuscarse, como decimos aquí, después de 144 grados centígrados. Esos son como 350 Fahrenheit. Imagínense la cantidad de calor que ponen, que logran quemar las escamitas de queratina. Entonces, calor es uno de los factores que intervienen en el proceso de cepillado y que es el que ocasiona los grandes daños. Y por último, tengo que en el proceso de cepillado hay fricción, frotación. ¿Por qué? Pues porque estoy pasando el cepillo, ¿cierto? Chin, estoy cepillando, elimino. Cepillo, elimino. Esa frotación que yo le hago al cabello va a producir cargas. ¿Se acuerdan que en la ocasión anterior hablamos de esa característica del cabello que se llama el potencial eléctrico, que es la capacidad que tiene mi cabello de generar cargas? Y vimos que cuando se frota, pues produce más cargas. Y como todas las cargas son iguales, eso se llama frizz. Entonces, debo tener mucho cuidado porque si froto en exceso mi cabello, voy a generar frizz. Entonces, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es revisar la forma como cepillamos el cabello. Cuando tocamos estos temas, existen muchos amigos estilistas, sobre todo, que se indignan por ello, ¿no? Porque dice, pero es que yo llevo 20 años cepillando el cabello, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿y hoy en día sus clientes salen de la peluquería contentos? ¿Salen sin sentirse mechoneados? ¿Salen con el pelo bien cepillado? ¿O a ustedes de las que les toca cepillar y para terminar el proceso, para que el cabello le quede decente, tiene que terminar con plancha? Si usted tiene que rematar un proceso de cepillado con la plancha, lo lamento, no sabe cepillar. Un cepillado es un cepillado, no es cepillado y planchado. Entonces, en el mundo ideal, ¿cómo sería un proceso de cepillado para que me quede bien hecho? Entonces, lo principal, y repito, en el mundo ideal, es que arranquemos un cepillado siempre haciendo un buen acondicionamiento del cabello. Eso es lo que debería hacer. Y hacer un buen acondicionamiento del cabello arranca en hacer un buen diagnóstico para determinar qué hay en ese cabello, qué patologías puede haber. Y el alistamiento de un cabello pues arranca en un buen champú. El buen champú pues debería ser, entonces, la preparación de un cabello, el alistamiento de un cabello para un buen proceso de cepillado, pues arranca, digamos que podríamos decir que son 3 pasos. El primero es limpieza, es limpiar muy bien el cabello y acuérdense que estamos hablando de un mundo ideal. En el mundo ideal sería que el champú que yo aplique en ese cabello sea uno especial para el tipo de cabello, para cada persona que estoy atendiendo en el lavacabezas. Desafortunadamente eso no sucede en el mundo real, porque en el mundo real lo que tenemos en la mayoría de las peluquerías es un champú que aplicamos para todo el mundo. Normalmente no es el más bueno, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que hay. Lo ideal siempre va a ser eso, un buen champú en lo posible, atendiendo a las necesidades del cabello. Si es graso, si es seco, si es normal, es decir, debe haber un champú para cada tipo de cabello. El segundo paso a la hora de preparar un cabello es reestructurarlo. Lo ideal sería que antes de hacer un cepillado revisáramos si ese cabello se está reventando con facilidad, si tiene exceso de frizz, si es un cabello normal y que apliquemos un producto
según una necesidad particular que tenga. Es decir, que aplicáramos un tratamiento a cada cabello que vamos a cepillar, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y si no puedo reestructurarlo, si al menos que pusiéramos un acondicionador. O sea, es lo mínimo que yo le debería hacer a un cabello. Pero miren, desafortunadamente, en la mayoría de los casos lo que se hace es aplicar un champú, que como digo no siempre es el más bueno, y después de eso solamente plancha, calor, y por eso es que mechoneamos. Pero si no ponemos algo que nos dé algo de suavidad, pues va a estar peor la mechoneada, la jalada de pelo, eso no va a estar bonito. Entonces mínimo champú y un acondicionador, eso sería lo ideal, como mínimo. Una vez que tengo listo eso, pues vamos a cepillar el cabello, ¿sí? ¿Y cómo voy a cepillar el cabello? Pues fácil, no se me puede olvidar que hay 4 factores que hacen que mi cabello se altere. Entonces, hacer un buen cepillado del cabello consiste simple y llanamente en mitigar esos 4 factores que ya habíamos mencionado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. El primer factor que mencionamos fue la humedad. Dijimos, la humedad es mala porque resulta que aumenta la elasticidad de mi cabello y se va a reventar fácilmente. ¿Cómo elimino la humedad? Fácil. Antes de iniciar mi proceso de cepillado, debo eliminar la mayor cantidad posible de agua, y eso se hace con la ayuda de una toallita. Se pone la toalla sobre el cabello, sobre la cabeza de mi cliente, ponemos las manitas y escurrimos la toalla. En la cabeza escurrimos. Si es una melena larga, la envolvemos en la toalla. Recuerden que nunca debo torcer el pelo, pero sí le puedo hacer así, y escurro y vuelvo y hago eso. Haga eso 4 veces y un análisis de puro campesino sano, decimos aquí en mi país, me va a indicar que si ya eliminé mucha agua con la ayuda de una toalla y probablemente me puedo apoyar con un poco de aire tibio o frío, pues voy a tener que eliminar menos a la hora de cepillar el cabello. Entonces ya con eso mitigué el primer factor, que era la humedad. Segundo factor, tensión. Para la tensión juegan 2 cosas. Uno, ya dijimos, al menos pongamos un acondicionador a la hora de cepillar el cabello. Si yo he acondicionado mi cabello, le he puesto algo que me dé suavidad, el cepillo seguramente va a deslizar más fácil. Ideal que utilice un producto especial para cepillar el cabello. Recuerden que en nuestra línea hay un producto que se llama el Lisísimo Brushing, que me puede servir para cepillar el cabello, y ese me va a dejar la fibra capilar mucho más suave, aporta protección solar, es decir, es un producto que tiene todas las ventajas. Pero lo ideal es que disminuya la tensión. Entonces, primero, algo que le dé suavidad, un acondicionador o un producto especial para cepillar es lo ideal. Y también cuenta mucho la técnica. Yo no puedo cepillar como muchos estilistas que cepillan apostando carreras por alguna extraña razón que yo desconozco. Pero cuando cepillan están haciéndolo. No entiendo. O sea, eso no tiene ningún sentido. Yo debo pensar que lo que tengo ahí es un ser humano. Y como le digo a muchos estilistas, que podía ser su mamá. Entonces, trátela bonito. Esto va suave. Usted no tiene que estar apostando carreras, y verá que la tensión va a ser menor. Por lo menos no va a haber ese jaloneo. Si usted lo hace despacio, no va a estar jalando. Entonces hay que trabajar de mucho a la técnica y a un producto que me ayude a disminuir la tensión. Tercero, calor. Este es el más importante porque es el más difícil de hacer entrar en razón a las personas, porque tenemos la convicción que lo que alisa el cabello es el calor, es la temperatura. Y ya les dijimos, no es el calor, es la presencia de agua. Lo que pasa es que cuando humedezco el cabello, tensiono, ahí es cuando lo aliso y debo eliminar el exceso de humedad. Pero para eso no necesito exceso de calor. Simplemente con aire tibio frío, tibio frío, tibio frío, y a una velocidad suave. Ya dijimos, suave. Es preferible hacer esto 4 veces a esta velocidad que esto 200 veces y con todo el calor. No tiene ningún sentido. Es muy tenaz ver que hay amigos estilistas que en un proceso de cepillado le dejan el pelo a una persona oliendo a chamusca o a pelo quemado. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, el calor
tenemos que meternos aquí en la cabecita que yo no necesito de las 3 teclas que tiene el secador, caliente, medio y frío, solo necesito la de medio y frío, no necesito la de calor. Y cambiemos la velocidad, es preferible a esta velocidad, como dijimos, no voy a estar tensionando, no voy a estar mechoneando, a esta velocidad y con aire tibio y frío, ya, eso es lo más fácil. Y de esta manera voy a lograr disminuir también la fricción que hago sobre el cabello, que es el cuarto factor. No debo tocar en lo posible, o si toco el cabello tensionado con la boquilla del secador, no lo tengo que frotar así. ¿Por qué? Porque como lo estoy friccionando genera cargas y voy a terminar el cepillado de mi cliente con el pelo así espanchirado porque está lleno de frizz. Y esa es la razón por la cual al final del proceso empiezan a pasar plancha. No, mi cliente no vino por planchado, vino por cepillado. Ahora, importantísimo que tengamos claro que al final de un buen cepillado, ojalá pongamos algo que compense algo de la hidratación natural que se pierde. Entonces, si terminamos todos los procesos de cepillado con un buen producto Livon, un texturizante, algo que aporte hidratación, voy a ayudar a mejorar todo el tema del frizz. Esa es nuestra sugerencia, nuestra recomendación para hacer un buen cepillado. Pero acuérdense, todo lo que dijimos requiere de una gran dosis de asertividad y de reconocer que no siempre estoy haciendo el mejor cepillado. Así lleve 20 años haciéndolo. Espero que toda la información que recibieron hoy les gusta y no se les olvide, si les gustó, denos un like bien grande, compartan, recuerden que amor con amor se paga. Nosotros hacemos esto con esfuerzo, con amor, con dedicación para ustedes, entonces dennos un like y compártanlo, hablen de él y eso nos ayuda mucho. Y muy importante, síganos en redes, en Instagram, Facebook, TikTok, Sabine Belleza, Sabine Naturaleza Perfecta. Ahí nos encuentran en todas nuestras redes. Entonces, por favor, síganos y ahí estamos listos para ustedes y nos vemos en la próxima entrega para seguir hablando de tricología aquí en Sabine y aprender del cabello y otras cositas.